Esta semana te cuento sobre la cancelación de la reforma educativa, también te platico cuánto ganan los ministros en otras partes del mundo, te digo cuál fue la noticia que dio Olga Sánchez Cordero y te explico cuál será la política migratoria que se realice durante este sexenio. En sus primeros días como presidente, López Obrador cumplió otra de sus promesas clave y firmó la iniciativa para cancelar la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto. Y aparte, presentó un plan educativo con el que la va a sustituir. Para que no te queden dudas de las diferencias, en 5 puntos te explico la nueva estrategia de educación que se aplicará este sexenio. Tal como AMLO lo prometió al magisterio, la nueva iniciativa terminará con los exámenes para ser maestro y obtener puestos de dirección o supervisión en los niveles de educación básica. Sin embargo, esta decisión podría ser contraproducente, porque no es ningún secreto la falta de profesionalización de los maestros mexicanos y se podría correr el riesgo de mantener un deficiente nivel escolar. Una de las bases de la nueva estrategia es que la educación será pública, gratuita y de excelencia en todos los niveles, incluyendo la educación superior. Para garantizar el acceso, AMLO anunció que se destinarán más recursos para evitar que haya estudiantes rechazados y con ello se construirán 100 universidades públicas y se otorgarán 300,000 becas a estudiantes de nivel superior de escasos recursos. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que fue clave en la evaluación docente contemplada por el gobierno de Peña, va a desaparecer. En su lugar, se abrirá el Centro para la Revalorización del Magisterio y la Reforma Continua de la Educación, que tendrá funciones más amplias. Este se conformará por un consejo consultivo que se encargará de establecer los estándares e indicadores de los resultados de certificación de maestros, autoridades e instituciones. Pero esta noticia no fue del agrado de todos. La Junta de Gobierno del Instituto calificó la acción como un atentado contra la democracia y los órganos constitucionales autónomos. Además, cuando recién se publicó la iniciativa causó mucha preocupación porque se eliminó sin querer la parte que habla de la autonomía de las universidades públicas. Sin embargo, la SEP ya publicó una fe de ratas asegurando que el término se les fue debido a un error en la captura mecanográfica. Por su parte, López Obrador prometió que en su gobierno la autonomía universitaria está garantizada y ofreció cambiar el texto del nuevo plan educativo para reafirmarlo. Finalmente, la nueva estrategia del gobierno federal propone la visión regional de la educación, que implica promover la formulación de contenidos diferenciados para permitir a las regiones de México expresarse a través de su sistema educativo. De esta forma, se pondrá especial atención a la educación indígena, bilingüe, bicultural, así como a zonas vulnerables. Además, en las escuelas de nivel básico se darán apoyos alimentarios y se respaldará a estudiantes en condiciones de desventaja. Claro, lo más importante serán los resultados que se puedan lograr o no a largo plazo, porque sin duda, la educación en el país necesita mejoras, y mejoras urgentes. Al gobierno de López Obrador le tocó arrancar su administración en medio de una crisis migratoria. Por una parte, se enfrenta a la llegada de múltiples caravanas formadas por miles de centroamericanos que huyen de sus países y por otra, en el norte tiene las amenazas de Donald Trump. Por eso, un tema de vital importancia es cómo piensan resolverlo. Y estas primeras semanas ya se ha empezado a trazar la ruta que definirá su política migratoria. A diferencia del gobierno de Peña, que se enfocó en una estrategia represiva contra quienes intentaban cruzar ilegalmente, la nueva administración le está apostando a combatir la migración desde sus causas, es decir, arreglar las cosas en casa para que la gente no se vea obligada a irse. Bajo esta premisa, firmaron con Guatemala, El Salvador y Honduras el Plan de Desarrollo Integral, un programa de cooperación apoyado por la CEPAL en el que México invertirá 30,000 millones de dólares durante los próximos 5 años. ¿En qué consiste? Básicamente es una estrategia de desarrollo regional que se enfocará en ayudar a los países centroamericanos a crear empleos y disminuir la violencia. Además, lo que buscará el nuevo gobierno es que la cooperación no se limite a Centroamérica, sino que también se sume a Estados Unidos. En la llamada que AMLO sostuvo con Trump esta semana, anunció que le propuso hacer una inversión conjunta para combatir la pobreza en los lugares de origen de la mayoría de los migrantes. Y contrario a lo que pudiera pensarse, tras años de presión para reforzar militarmente la frontera sur y el discurso del muro, parece que a Trump sí le gustó la idea. Al menos el secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, felicitó hace unos días a AMLO por su política migratoria y dijo que están dispuestos a ayudar en lo que puedan. Ahora, ¿esto frenará por completo el flujo de migrantes? Es probable que de momento no, pues como ya lo hemos visto en México, la pobreza, el desempleo y la violencia son fenómenos complejos que requieren años de trabajo para empezar a reducirse. Mientras tanto, si las cosas se hacen de forma correcta, a largo plazo sí podríamos ver una mejoría en la calidad de vida de Centroamérica y México y por lo tanto una disminución del flujo migratorio.
En días pasados, la batalla para definir los sueldos que deben ganar los funcionarios públicos, específicamente los integrantes del Poder Judicial, fue una constante. Y es que mientras AMLO y Morena creen que nadie debe de ganar más de 108,000 pesos mensuales, los ministros de la Suprema Corte están en desacuerdo y suspendieron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que nadie puede ganar más que el presidente. Ellos argumentan que es un tema de autonomía entre poderes y se han defendido de las acusaciones de AMLO diciendo que no son un grupo privilegiado. Pero más allá de su autonomía, ¿te has preguntado si sus percepciones son excesivas comparadas con la que ganan otros ministros en el mundo? La realidad, más allá de lo que argumentan los integrantes del Poder Judicial, es que sí, verás. De acuerdo con el presupuesto de egresos 2018, los ministros tienen un salario bruto mensual de 578,186 pesos, monto que se logra entre su sueldo base, un seguro llamado pago por riesgo y sus maravillosas prestaciones, que incluyen estímulos por el Día del Padre o de la Madre, ayudas de despensa, incluso apoyos para comprar anteojos o para adquirir un auto. Mientras tanto, en Reino Unido, los ministros del Tribunal Supremo ganan el equivalente a 533,000 pesos, es decir, 45,000 pesos menos que sus homólogos mexicanos. En Estados Unidos, la diferencia es aún mayor, pues los ministros de la Corte Suprema tienen un salario de 445,000 pesos. En Brasil, cada miembro de la cúpula del Supremo Tribunal Federal recibe mensualmente 283,000 pesos, y la lista continúa hacia abajo. En Chile, la remuneración mensual bruta de los ministros de la Corte Suprema es de 269,000 pesos. En España, los miembros del Tribunal Supremo obtienen casi la mitad que la de sus iguales mexicanos, es decir, 252,000. Y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Argentina ganan mensualmente 108,000 pesos, es decir, casi una quinta parte de lo que perciben los ministros en nuestro país. Lo peor es que tener los mejores salarios no ha hecho que nuestros ministros sean los más productivos. Al contrario, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica, mientras en países como España se procesan anualmente alrededor de 10,848 casos, en México apenas llegan a los 4,500. Así las cosas, es entendible por qué se insiste en la idea de reducir sus salarios, que aunque ellos lo nieguen, sí son privilegiados. Para ir en línea con el discurso de austeridad de Morena, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que donará su salario de 107,000 pesos mensuales a una casa hogar para niños con discapacidad en Querétaro. Y en un aparente arranque de generosidad, dijo que solamente se quedará con su pensión, la cual aclaró no incluye ningún apoyo adicional como teléfono móvil o transporte. Sin embargo, ese solamente es engañoso, porque la pensión que recibe como exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de 258,000 pesos, es decir, una cantidad que supera por más del doble a los 108,000 pesos que López Obrador estableció como tope para su propio salario. Cosa curiosa, porque ahora que estalló la polémica por la negativa del Poder Judicial a reducirse los sueldos, la misma Sánchez Cordero declaró que no concordaba con la decisión del máximo tribunal. Anunció que ya impugnaron el recurso de la Suprema Corte y sobre las controversias aclaró que el presupuesto no le toca al Ejecutivo, sino al Legislativo. Sin embargo, habrá que cuestionarse a qué tanto está realmente dispuesta a renunciar con tal de llevar la línea del nuevo gobierno a sus máximas consecuencias. Y si para promover la aceptación de la ley de remuneraciones, aceptaría ahora sí quedarse sin su pensión para darle un verdadero ejemplo al Poder Judicial. Espero que te haya gustado el video de este lunes, si fue así no olvides darle manita arriba y ayudarnos a compartirlo. Y antes de que te vayas, te invito a que acá abajo en los comentarios me cuentes, conociendo ya cuánto ganan los ministros en otras partes del mundo, ¿crees que los ministros mexicanos deban bajarse su sueldo? También te invito a que te suscribas a nuestro canal, en el botón que aparece por acá, que nos sigas en Facebook, en Twitter, en Instagram y que visites diariamente www.mientrastantoenmexico.mx. Represiva contra quienes de dólares durante los próximos años de presión para reforzar militar, ¿qué? Y aparte, básica, fruta,